Buenos días a todos, mi nombre es Álvaro Campero, soy de Tucumán, Argentina, y en este caso voy a hablar sobre la barrera celar como predictor de fístula intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo en cirugías de adenomas hipofisarios. Cuando nosotros tratamos un adenoma hipofisario nos podemos encontrar con diferentes situaciones, tumores pequeños, tumores gigantes, con extensión hacia la parte supracelar o hacia el seno cavernoso, con la glándula que se encuentra hacia arriba o hacia el costado, o con lesiones muy pequeñitas o incluso con asociaciones con otras patologías. Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a un paciente con un tumor hipofisario, nuestra idea es resolver los síntomas y signos y por otro lado no generar complicaciones. Con respecto a síntomas y signos, fundamentalmente la hipersecreción en los tumores funcionantes y el síndrome compresivo en los macroadenomas, y en relación a las complicaciones, evitar la fístula de líquido cefalorraquídeo, el panhipopituitarismo y un eventual hematoma, sobre todo en tumores grandes. En esta clase vamos a hablar específicamente de la fístula de líquido cefalorraquídeo. Esta es nuestra experiencia con más de 600 casos de adenomas hipofisarios operados por vía endonasal. Entre el 2008 y el 2019 utilizamos el microscopio. Desde enero del 2020 hasta la fecha utilizamos solamente el endoscopio. Este es nuestro equipo con el doctor Agustín Martínez Font, que es un otorrino, y el doctor Juan Villalonga, que forma parte del equipo y que también es neurocirujano. Esta idea de la barrera celar comenzó en el año 2018, comienzos del 2018, cuando operamos una paciente con un síndrome acromegálico, con esta imagen por resonancia magnética, una silla turca vacía, como se puede ver en el corte coronal y sagital, con el tumor fundamentalmente a nivel del seno efenoidal. Acá a la derecha podemos ver la cirugía. En ese momento todavía utilizábamos el microscopio. Ahí estamos resecando la parte del tumor en el seno efenoidal. Empieza a aparecer lo que nosotros consideramos como la glándula hipofisaria. Ahí estamos llevando hacia arriba con un disector para poder resecar el sector más posterior del tumor. Y nótese cómo la glándula tiene es un tejido firme que nosotros lo podemos movilizar, inclusive con el disector o con el aspirador, y en ningún momento tuvimos salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces empezamos a analizar esta cirugía con las imágenes y ahí podemos ver esa línea gruesa que se ve a ese nivel, que no es ni más ni menos que la glándula hipófisis desplazada hacia abajo por esa silla turca. Durante mi formación como residente, cuando se operaba un tumor hipofisario y al final salía el tumor y bajaba lo que separaba el tumor del espacio subaracnoideo, siempre se decía bajó el diafragma celar, el diafragma celar bajó. Pero en este caso podemos ver que no hay dura madre del diafragma celar. Y básicamente nuestra idea empezó a surgir la idea de que en realidad la glándula hipofisaria podía ser una buena barrera entre el líquido cefalorraquídeo y el tumor. Concomitante con eso recordamos un artículo que nosotros habíamos publicado con el doctor Roton y otros colegas de Brasil en la Neurosurgery en el año 2008, que en realidad tenía que ver con otra idea y se relacionaba, o era un estudio anatómico del diafragma celar. Estudiamos en 20 cabezas de cadáveres fijadas, etcétera, el diámetro del orificio del diafragma celar, y lo que nosotros vimos es que solo en un 20% de los casos la duramadre del diafragma propiamente dicho cubría toda la parte superior de la glándula. En un 40% aproximadamente cubría una parte y en otro 40% prácticamente no había duramadre que separe la parte superior de la glándula del espacio subaracnoideo. Situación similar a la que vimos en ese caso. Al poquito tiempo nos tocó operar 4 casos que nos ayudaron a entender un poco esta idea. En primer lugar, una paciente de 39 años también con acromegalia, donde podemos ver en la resonancia magnética que se ve esa línea blanca, esa línea con gadolinio por arriba del microadenoma. Acá lo podemos ver también en el corte
sagital, con la glándula fundamentalmente desviada hacia atrás y esa lengua hacia arriba. Y ahí estamos en la cirugía, resecando, buscando la pseudocápsula del tumor para poder hacer una resección lo más en bloque posible. Sin embargo, el tumor se va desarmando, así que lo vamos sacando y resecando pedacito por pedacito. Pero en realidad lo que les quiero mostrar, fíjense, al final de la cirugía, esto es la glándula. En la parte más anterior estaba despegada y ahí se puede apreciar la aracnoides. Y acá vemos glándula por arriba, glándula por detrás. Y acá vemos la resonancia posoperatoria con la remisión de la enfermedad. Sin embargo, al poquito tiempo operamos una paciente con un síndrome de Cushing, una enfermedad de Cushing de 36 años, con un microadenoma también tamaño similar, pero lo que nos llamaba la atención es que acá no podíamos ver esa línea blanca que captaba el gadolínio. Vemos la glándula desplazada hacia la derecha y acá vemos, no vemos esa línea blanca. Una paciente muy sintomática con su enfermedad de Cushing, y acá estamos en la cirugía. Vemos hacia la izquierda de la pantalla la resonancia magnética en el corte coronal. Estamos buscando esa pseudocápsula, en este caso es un tumor un poco más firme. Esto que se encontraba más hacia la derecha de la paciente es glándula, y fíjense que ahí cuando traccionamos el tumor en bloque empieza a salir líquido cefalorraquídeo. Ahí lo resecamos completamente y ya van a ver que se aprecia al final, está vacía la silla, y fíjense el orificio, ahí no hay diafragma, el diafragma está acá, hasta este nivel. La glándula está desplazada hacia la derecha, por lo tanto acá tenemos directamente la relación de la cara superior del tumor con la aracnoides. Ahí vemos la resonancia magnética de control, le colocamos un pedacito de grasa para evitar la fístula posoperatoria. La paciente, con remisión de su enfermedad, cambió mucho su aspecto y su parte clínica. Y después nos tocó operar dos macroadenomas también interesantes. Por un lado, un paciente de 39 años con una apoplejía, con una hemianopsia, cefalea, etc. Ahí vemos en el T2 la imagen característica de la apoplejía, pero vimos en el T1 con gadolínio esa línea blanca que se encontraba por arriba del tumor. Acá estamos en la cirugía. Fíjense que el aspecto es bien de necrosis y parte hemorrágica de la apoplejía, pero lo que yo les quería mostrar es, al final, cuando ya terminamos de resecar el tumor, se puede apreciar cómo desciende lo que sería el techo de la fosa hipofisaria, y nótese que es un tejido bastante firme, que nosotros lo interpretamos como la glándula que fue aplastada hacia arriba por el propio tumor. Y ahí vemos la resonancia magnética de control, sobre todo en el corte coronal. Se ve como el quiasma se libera, el tallo un poco desviado hacia la derecha, y esto que es la glándula, luego de la cirugía, que vuelve a crecer un poquito en milímetros. Y nos tocó, poquito tiempo después de ese caso, operar a una señora también con acromegalia de 54 años, donde podemos apreciar que se ve la línea esa blanca, lo que sería la glándula hipofisaria, hacia la derecha, pero no en la parte superior. Y acá lo vemos hacia atrás, pero no en el sector superior. Y acá estamos con la cirugía, una tumoración bien blanquecina, bien blanda, difícil de resecar en bloque, pero lo importante es que, fíjense cómo aparece esa estructura muy delgadita y oscura, que es ni más ni menos que aracnoides. Entonces, en este caso puntual, no tenemos algo que separe verdaderamente el propio tumor del espacio subaracnoideo, y de hecho vemos que sale un poco de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que tiene que ver con la anatomía del paciente y no con las maniobras quirúrgicas que nosotros realizamos. Y ahí vemos la resonancia magnética de control, la glándula que estaba hacia la derecha, que se ensancha con una resección macroscópicamente completa y una remisión de la enfermedad. Entonces, a partir de esto empezamos a pensar, entre el tumor y el líquido cefalorraquídeo, nosotros podemos encontrarnos con tres, se podría decir, hojas o algo que separe. La glándula hipofisaria,
la dura madre, que sería la dura madre del diafragma, y la aracnoides, que siempre está. Es decir, que podemos tener solamente aracnoides o podemos tener aracnoides con dura madre y o glándula hipófisis. Pensando que cuando hay una buena separación entre el tumor y el líquido cefalorraquídeo, lo que más nos ayuda es la glándula hipófisis. Y a partir de ahí surge el concepto de barrera celar. Es decir, la barrera celar es lo que se encuentra en la parte superior del tumor y que nos separa el tumor propiamente dicho del espacio subaracnoideo. Y ahí clasificamos nosotros la barrera celar en fuerte o débil. Fuerte cuando veíamos la línea esa blanca que captaba el contraste hiperintensa con el gadolinio, y débil cuando no se veía esa línea que separaba el tumor de la región supracelar. Entonces acá tenemos un ejemplo de una barrera celar fuerte, acá un ejemplo de una barrera celar débil en un microadenoma, en dos microadenomas parecidos, y acá lo mismo, en un macroadenoma una barrera celar fuerte y una barrera celar débil. Y eso después estudiamos en forma retrospectiva. Nosotros en ese momento grabábamos todas nuestras cirugías en 3 dimensiones porque las hacíamos con el microscopio y analizamos 40 pacientes que habíamos operado en los últimos 2 años y que estaban grabados en 3D, y analizamos, como en este caso, una barrera celar fuerte. Fíjense cómo la glándula está hacia arriba, acá estaría el esquema de cómo es eso, la cara anterior del esfenoides con los dos ostium, acá ya expuesta la dura madre celar, acá abierta la dura madre con el tumor, y al final vemos, una vez que descendió la barrera celar, esa barrera celar fuerte con poquísimas posibilidades de tener una fístula intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo. Y ahí al final de la cirugía, con la glándula que se ensancha un poco y que nos demuestra por qué era una barrera celar fuerte. Mientras que tenemos este otro ejemplo más, una mujer con acromegalia de 45 años, donde sobre todo en la parte más anterior, donde había crecido el tumor, no se aprecia esa línea de 1 o 2 milímetros o 3 milímetros, y acá en la cirugía, cara anterior del rostro del esfenoides, ya la dura madre, de una vez abierto el piso celar, el tumor que empieza a salir, lo empezamos a resecar, y al final nótese cómo vemos solamente una pequeña membrana aracnoidea que separa digamos, lo que resecamos del tumor del espacio subaracnoideo. Y ahí la resonancia magnética de control con la glándula que estaba solamente en la parte posterior, y en este sector anterior es donde teníamos una barrera celar fundamentalmente débil. Entonces, a partir de eso, nosotros publicamos en la revista World Neurosurgery este artículo, que es el primero de varios que hemos publicado en relación con este tema, que son los factores de riesgo anatómico para una fístula de líquido intraoperatoria. ¿Y por qué sirve esto? Sirve en primer lugar para poder planificar de antemano si uno va a necesitar algún tipo de maniobra especial, como un colgajo nasoseptal o tomar grasa, etcétera, que obviamente en general lo tenemos preparado en toda cirugía hipofisaria, pero si nos adelantamos, o algún adhesivo hemostático o cola de fibrina, etcétera. Y en segundo lugar, también desde un punto de vista médico-legal, explicándole al paciente y a la familia que si tiene una barrera celar débil, que uno lo puede ver en la resonancia magnética preoperatoria, le explica que puede existir una fístula intra y posoperatorio, y con lo que eso implica. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasó a continuación? Seguimos nosotros con esta idea y operando, y empezamos a ver algunos pacientes que se podía ver esa barrera celar en una parte, pero faltaba en otra parte. Acá la podemos ver muy bien en el lado izquierdo, pero faltaba en el lado derecho. Una paciente mujer con un macroadenoma no funcionante. Entonces acá vemos el rostrum con los dos ostium, la dura madre ya abierto el piso celar, el tumor que era más bien firme. Y fíjense que al final de la cirugía, cuando baja la barrera celar, esto es, digamos, diferente a esto. Es decir, acá tenemos glándula y es más fuerte, y acá un poco de dura madre con la aracnoides. Y acá de hecho podemos ver que en la tomografía postoperatoria se ve como del lado que se veía más débil en la resonancia preoperatoria, por ahí filtró un poquitito de líquido cefalorraquídeo, porque de hecho se ven
las burbujitas en la tomografía en el postoperatorio inmediato. Y vemos la resonancia magnética de control con la resección completa de la lesión. Sin embargo, fíjense que acá vemos como una capita de este lado, que es lo que sería la barrera celular fuerte del lado izquierdo, y de acá prácticamente no vemos nada, es decir, una barrera celular débil. Otro ejemplo, una mujer de 62 años con una cuadrantanopsia, también con un no funcionante. Fíjense cómo se ve muy bien la barrera celular fuerte del lado derecho, el quiasma que está desplazado levemente hacia arriba, pero del lado izquierdo no se ve absolutamente nada que en teoría nos haga prever que se separa el propio tumor del espacio subaracnoideo. Lo mismo, cara anterior del esfenoides con los dos ostium. Acá vemos la dura madre celular, ya el tumor saliendo, y nótese al final de la cirugía, acá vemos muy débil la barrera celular de este lado y de este lado la vemos perfectamente bien. Es decir, que el riesgo de que se suceda una fístula de líquido cefalorraquídeo a este nivel es mucho más alto que del lado derecho. Y de hecho lo podemos ver en el postoperatorio, en el T1 con GADO y en el T2. Fíjense cómo el quiasma desciende, el tallo hipofisario, la glándula que se empieza a acomodar. Sin embargo, en la parte más lateral izquierda, prácticamente a este nivel no se ve absolutamente nada de glándula, y con el riesgo durante la cirugía de la fístula intraoperatoria. Entonces es muy importante también poder entender en el postoperatorio la resonancia magnética postoperatoria. A partir de ahí nosotros agregamos una tercera clasificación a la barrera celular, es decir, podemos tener totalmente fuerte, podemos tener totalmente débil y también podemos tener una barrera celular mixta. Y es importante porque uno sabe dónde puede, con la aspiración, con la cureta, con el disector o con lo que sea, ir raspar o trabajar más fuerte y dónde no tanto. Y esto lo publicamos también en World Neurosurgery con el nombre de la incorporación, mejor dicho, de la barrera celular mixta. Después de esto nosotros nos fuimos al laboratorio y tratamos de un poco replicar en el laboratorio, digamos, las distintas situaciones. Entonces acá, por ejemplo, estamos seccionando la glándula y armando una especie de barrera celular fuerte, donde la glándula queda pegada al aracnoides. En este caso estamos armando, fíjense, una barrera celular mixta con una parte fuerte y una parte débil. Y por último acá hacemos de cuenta que no hay glándula hipofisaria y nos queda una barrera celular totalmente débil, donde entre el tumor que hemos resecado y el líquido cefalorraquídeo queda solamente la pequeña membranita o la débil membrana de la aracnoide. Esto lo publicamos en Clinical Anatomy. Y también hicimos otra validación de la barrera celular en relación con los pacientes de edad avanzada, teniendo en cuenta que sabemos que muchas veces la edad de los pacientes se modifica un poco la parte del líquido cefalorraquídeo, de los espacios subaracnoideos y también, sobre todo, del grosor de las meninges. Pero lo hicimos este artículo, a este trabajo, y vimos que la barrera celular también ocurría lo mismo en cuanto a predecir una fístula de líquido o no, de acuerdo a si era una barrera celular fuerte, débil o mixta. Desde el año 2020, como les contaba, hemos comenzado nosotros ya con la cirugía endoscópica y en esa situación hemos empezado a validar nosotros y con otros centros si lo que habíamos hecho y estudiado con el microscopio realmente pasaba lo mismo con el endoscopio. Vemos este ejemplo, un paciente de 33 años con un prolactinoma que era rebelde al tratamiento con cabergolina. Vemos acá en la resonancia magnética el tallo hacia la izquierda, la glándula y una barrera celular fuerte y con una pequeña parte ahí que da la impresión de que es débil, o sea, una barrera celular, podríamos decir, mixta. Ahí estamos ya, digamos, abriendo la cara anterior del seno esfenoidal. Aquí hemos abierto el piso celular. Ahí estamos resecando el tumor. Y acá vemos al final de la cirugía la barrera celular que descendió. Y en este caso que se ve una zona más débil, que es lo que nos parecía en la resonancia magnética. Y ahí levantando, sin embargo, la parte fuerte que nosotros veíamos, podemos levantar y trabajar
con total comodidad. Y ahí vemos la resonancia magnética de control. Fíjense que se ve la barrera celar, es prácticamente toda barrera celar fuerte, salvo ese pequeño sector. Entonces, muy importante también es correlacionar la resonancia preoperatoria con la resonancia posoperatoria, acá en el corte sagital. Otro ejemplo, una mujer de 58 años con una cuadrantanopsia bitemporal. También podemos ver en esta resonancia que no es de excelente calidad, está bastante pixelada, pero sin embargo se puede apreciar en este caso puntual una barrera celar fuerte a ese nivel. En el corte sagital también se ve la glándula, que es la que forma la barrera celar. Acá también expuesto ya a la silla turca, abierta la silla, ahí abierta la dura mano se aprecia el tumor y nótese cómo se ve muy bien al final de la cirugía cuando desciende la barrera celar, en realidad una barrera hiper fuerte. Fíjense cómo notamos ahí la glándula en el al final de la cirugía. Ahí levantando para ver, tenía una parte en el seno cavernoso, resecamos solo la parte, no nos metemos en este caso en el seno cavernoso, y ahí vemos la resonancia pre y la resonancia post, la resonancia pre y la post con la glándula a ese nivel y este pequeño sector ahí en el seno cavernoso, un tumor no funcionante que lo dejamos y lo controlamos. Otro ejemplo, se puede apreciar una mujer de 37 años con una hemianopsia bitemporal. Acá podemos ver también una barrera celar totalmente fuerte. Es más fuerte del lado izquierdo que del lado derecho, pero es fuerte en toda su extensión. Lo mismo podemos ver en el corte sagital, de adelante hacia atrás, o sea que en teoría nosotros podríamos trabajar relativamente tranquilos con la parte superior del tumor. Ahí abriendo, fresando el piso celar, ya abierto el piso celar, ahí resecando la parte tumoral y ahí se puede apreciar al final cómo desciende la barrera celar, una barrera celar bien fuerte. Ahí nos vamos para exponer el lado izquierdo del paciente, el lado derecho, y acá podemos ver la resonancia preoperatoria y la posoperatoria. A mí me gusta mucho poder comparar el pre con el post y realmente correlacionar esto que estamos hablando de la barrera celar. Nótese, habíamos dicho que del lado izquierdo había una barrera celular más fuerte, efectivamente. Fíjense cómo es la glándula, el tallo hipofisario, la glándula, y acá una parte muy finita de la glándula, pero que nos sirvió para que no salga líquido cefalorraquídeo en el intraoperatorio y por supuesto en el posoperatorio. Y acá lo mismo con el corte sagital. Y por último, otro ejemplo, también una mujer de 41 años con una hemianopsia bitemporal. Se ve una barrera celar fuerte del lado derecho, pero sin embargo no vemos barrera celar del lado izquierdo, vemos como algo débil. En el corte sagital vemos que la glándula está fundamentalmente en el sector más posterior. Ahí expuesto ya la silla, abierta la silla turca y resecando el tumor, ahí levantando con una cureta para poder secar la parte más posterior. Y nótese cómo esto que vemos acá no es lo mismo, es decir, esto y esto tienen el mismo color, pero lo más izquierdo, que es lo que nosotros nos llamaba la atención como que podía ser una barrera celular débil, ahí la podemos ver. Hemos puesto un algodón, traccionamos la barrera celular para allá y vemos que realmente es solamente aracnoides en el lado izquierdo del paciente. Y ahí la vista final con el descenso de la barrera celular. Y acá podemos ver resonancia magnética preoperatoria y posoperatoria. Se va viendo cómo la glándula empieza a aparecer en el posoperatorio. Fíjense que acá estaba la glándula, sobre todo en el lado derecho. En el lado izquierdo no había prácticamente nada. Y acá la podemos ver a la glándula que empieza a distenderse un poco, porque ya no tiene la compresión tumoral. Y lo mismo pasa en el corte sagital. Veíamos fundamentalmente la glándula en el sector posterior. Ahora se acomoda el tallo y se acomoda la glándula. Y esto ya digamos con cirugía endoscópica lo hemos validado junto con otros servicios de neurocirugía. Estos son todos los autores. Entre ellos participó Juan Luis Gómez Amador con su hospital ahí en Ciudad de México. Pero en definitiva son muchos autores que han participado de este trabajo y que de alguna manera validó lo que veníamos nosotros pensando que habíamos hecho en un primer momento con el microscopio, con
ya cirugía endoscópica. Es decir, que está totalmente validado lo de la barrera celar como predictor de fístula intraoperatoria del líquido cefalorraquídeo. Y por último, el último trabajo que tenemos publicado al respecto, que salió en Archives of Neurosurgery de México, de la sociedad de ustedes, donde es una especie de resumen de todo lo que nosotros venimos trabajando con respecto a este nuevo concepto de la barrera celar. Como conclusiones, diría que la barrera celar es un buen predictor de fístula de líquido cefalorraquídeo intraoperatoria, que tenemos que pensar que la barrera celar puede ser fuerte, débil o mixta, y tener esa clasificación en el caso de que sea mixta, saber cuál sector es el débil y cuál sector es el fuerte para trabajar con mayor o menor agresividad en la parte superior del tumor. Y por último, que este es un concepto también, creo yo, importante, por lo que nosotros hemos visto, hemos estudiado la principal estructura anatómica que constituye la barrera celular, sobre todo cuando hablamos de barrera celular fuerte, es la propia glándula hipófisis, que está aplastada en general hacia arriba por el crecimiento tumoral. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y estos son nuestros lugares por si se quieren contactar a través de las redes o a través de un mail, etc.